Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Linaje de Abraham somos y nosotros jamás hemos sido esclavos. Entonces, como dices tú, seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero queréis matarme porque no aceptáis mi palabra. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis según viste en vuestro Padre. Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Abraham se regocijó de que vería mi día. Lo vio y se regocijó. ¿Y has visto tú, Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esta palabra que usted acabó de escuchar dramatizada es una palabra textual que usted encuentra en el Evangelio según San Juan. Y es donde Jesús está diciendo de sí mismo que Él es la luz del mundo. Y así como en esta escena acabamos de ver a Jesús diciendo de sí mismo que es la luz del mundo, a lo largo del Evangelio de Juan, interesantemente encontramos otros 6 textos más donde Jesús se llama a sí mismo yo soy. Es decir,
a lo largo del Evangelio de Juan, usted encuentra 7 momentos, 7 escenas como estas. La quise traer de esta manera para que usted contextualizara en su mente, para que usted contextualizara en sus ideas la manera como Jesús habló de sí mismo. Es decir, cuando el evangelista, en este caso Juan, habla de que Jesús, o de que la palabra menciona a Jesús como el yo soy, y ahorita le voy a hablar de los 7 yo soy, no está diciendo que fue alguien que interpretó a Jesús como el yo soy. No está diciendo que en este caso alguien dedujo a partir del testimonio de Jesús que él era el yo soy, sino que el mismo Jesús, en momentos específicos de su ministerio, como el que nosotros acabamos de notar, se llama a sí mismo el yo soy. ¿Cuántos dicen amén? En ese archivo hay otro archivo que dice 6 de febrero. ¿Sí? Ok, ese es. Entonces, nuevamente vuelvo al asunto. Jesús habla de sí mismo que Él es el yo soy. Diga conmigo, yo soy. Es decir, Jesús mismo, que es el Hijo de Dios, que viene a esta tierra con un propósito y una misión, se presenta al hombre diciéndole: yo que sé a qué vine, te voy a decir cuál es el centro de mi ministerio y cuál es el centro por el cual yo estoy aquí en la tierra. Y cuando miramos los 7 yo soy de Jesús, nosotros encontramos algo específico, y es que cada una de esas manifestaciones de Jesús describiéndose a sí mismo apuntan a una necesidad básica en el ser humano, a una necesidad sentida. Todos los hombres y las mujeres tenemos necesidades. Es decir, todos tenemos momentos de carencia. Todos pasamos por tiempos de carencia. Y cuando hablo de una necesidad, no le estoy hablando de un aspecto solamente material. Cuando hablo de una necesidad, le estoy hablando de áreas en la vida del corazón del hombre que se manifiestan como carencias, que pueden ser afectivas, que pueden ser espirituales, que pueden ser morales, que pueden ser existenciales, que muchas veces también tocan el tema de la eternidad. Y en eso anda el hombre constantemente. Tal vez usted llegó en esta noche a este lugar con una necesidad que en su mente y en su corazón usted podrá entender qué es. Pero esa es la dinámica del ser humano y esa es la dinámica del hombre. Quiero contarle, de pronto si hoy usted no vio noticias, que hoy pasó a un evento muy triste, de esas cosas que uno dice, eso no tendría por qué pasar. Una mujer en Ibagué se va a un puente muy alto, como diga usted el viaducto, que conocemos mucho, ¿verdad? Muy bien en Pereira, 32 años, con un niño de 10 años, y se para en el borde de ese puente que están acabando de construir, con la intención de suicidarse. Cuando supongo que alguien se da cuenta de que ella pretende hacer eso, llaman a los organismos de rescate. Llega la policía, llegan unos psicólogos y llegan algunas personas que intentan hacerla retractar de su decisión de querer suicidarse. Empezaron a pasar videos, empezaron a pasar imágenes. En lo que uno observa y deduce, alcanzaron a llegar, creo que hasta familiares que llamaban por nombre propio para que fueran allí y persuadieran a la mujer para que no se lanzara. Después de algún tiempo de estar haciendo ese trabajo de intentar persuadir a la mujer finalmente se lanza al vacío con su hijo de 10 años y mueren los dos. Y cuando yo veía esto hoy en la oficina, hablando con las compañeras,
pensaba primero dentro de mí, esto no tiene por qué suceder. Esas son esa clase de cosas que no deberían suceder. Pero lo segundo, y era también algo que les expresaba, es el mundo necesita esperanza. Hay personas que necesitan esperanza. Y quiero decirle que esa mujer que hoy murió con su hijo de 10 años, era una persona que necesitaba esperanza. Era una persona que necesitaba escuchar de un Dios que tiene el poder para librarla aún de la propia muerte. Especulan, fueron los primeros comentarios acerca del tema, que la mujer se suicidó por un asunto de deudas, que estaba tan llena de deudas, tan cargada, tan oprimida. Y me imagino que el estado de depresión fue tan fuerte que sencillamente se dejó llevar por él y decidió acabar no solo con su vida, sino con la vida de su hijo. ¿Sabe para qué vino Jesús a la tierra? ¿Sabe para qué Él se presenta como el yo soy? Para que usted y yo podamos primero vivir la vida que Él vino a darnos. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a hablarle de esos 7 yo soy, para que usted entienda que en Cristo Jesús, nosotros como hijos de Dios no deberíamos tener ningún faltante. No deberíamos tener ninguna carencia. Pero que también de la misma manera como usted lo manifiesta en su vida, una vez que usted lo experimenta, entonces usted va corriendo a los de afuera y les dice: yo tengo algo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquel que ha experimentado algo muy bueno no se queda con eso. Usted entiende lo que le estoy diciendo. Hay personas que pasaron por un momento de enfermedad y en medio de la enfermedad nadie le dio con el chiste, el asunto, con el diagnóstico, hasta que dieron con un buen médico que les ayudó en su proceso y se pudieron recuperar gracias a la intervención de esta persona. Y una vez que esa persona es sana, lo único que hace es empezar a notificar a las personas que conoce que hay un médico muy bueno que también los puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y esto se refiere al tema espiritual, porque un cristiano que vive en la plenitud de Jesucristo no se quedará callado, no se quedará con la boca cerrada acerca de aquello que usted ha experimentado y sabe que su amigo, que su vecino, que su familiar necesita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero hablarle rápidamente de los 7 yo soy de Jesús. Y quiero empezar, vaya por favor, vamos a usar nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús en esta noche? Muy bien, amárrese el cinturón entonces. Juan capítulo 6, versículo 5 declara la santa palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso dice el versículo 35. Y en este texto específicamente, Jesús está diciendo de sí mismo que Él es el pan ¿de qué? De vida, que Él es el pan de vida. Pero para que usted pueda entender por qué Jesús se llama a sí mismo el pan de vida, lea por favor el versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y quiero ponerla en contexto. Si usted lee los versículos anteriores a este que acabé de leerle, Jesús está confrontando a las personas que le están siguiendo. Y Él le está diciendo: yo sé ustedes por qué me siguen. ¿Saben ustedes por qué me siguen? Porque yo les di a comer del pan que los alimentó y que los sació. Y en este mismo contexto Jesús les está diciendo: ustedes no me siguen porque creen realmente en mí, sino porque probaron el pan que yo multipliqué y del cual ustedes se saciaron. Y Jesús también les dice: ustedes no han creído por las señales. Ustedes sencillamente me buscan porque saben que yo puedo llenar y saciar una necesidad material, mas no una necesidad espiritual. Y cuando Jesús
habla y se presenta a sí mismo como el pan de vida, está usando esa metáfora para llevarles a entender que Él es el alimento que sacia toda condición en el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es el que tiene la capacidad para satisfacer la necesidad que tú tienes como un hombre y una mujer. Él es el alimento que tú necesitas para tener sentido de vida. ¿Sabe por qué se suicidan las personas? Porque pierden el sentido de vida. Porque pierden la razón de vivir. Pero cuando Jesús le está diciendo a los que le seguían que Él era el pan de vida, se está presentando a sí mismo como aquel que tenía la capacidad para llenar toda necesidad espiritual y toda necesidad emocional. ¿Cuántos dicen amén? Más allá del hambre material, más allá del hambre física, hay un hambre que duele más. ¿Cuántos saben que el hambre duele? ¿Sabe por qué el hambre duele? Y se lo voy a decir por experiencia personal. El hambre duele cuando usted no tiene para comerse un bocado de pan. No porque las tripas, ¿verdad? Y perdone el término tan castizo, que es lo que siempre decimos, le suenan. O en algunos otros casos, le rugen. Dice, uy, me están rugiendo las tripas. No. ¿Sabe por qué el hambre duele? Porque en su dignidad como persona, usted entiende que una de las necesidades o una de las situaciones básicas que debería tener cualquier persona en el mundo sería tener un bocado de pan para llevarse a la boca. ¿Cuántos saben que eso es así? Y no duele en el cuerpo. ¿Sabe dónde duele el hambre? Duele en el corazón. Duele en su esencia como persona. Duele en su espiritualidad. Y por eso Jesús llama la atención de ellos y les dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Diga conmigo, vivir. Vivir. Necesitamos saber que el Señor desea y tiene la capacidad de sustentarnos para llevarnos a vivir una vida conforme a su propósito y a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Él le pedía a los que le seguían que no lo siguieran por las señales. El Dios que ellos buscaban era un Dios de provisión material, pero el Dios que se presentaba a ellos era un Dios de provisión espiritual y emocional. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que usted mire lo que dice el versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto parecen unas palabras aisladas de lo que Jesús estaba manifestando cuando decía que Él era el pan de vida. Pero no, mi hermano, tienen una coyuntura especial y una coyuntura cercana en la medida que manifiestan que Él también entiende que es el pan de vida. Porque tiene la capacidad de poder hacer la voluntad de Dios y de enseñarle a sus discípulos a hacer la voluntad de Dios. Esto quiere decir que usted no busca a Dios por lo que Él le pueda dar. Que usted no busca a Dios por las oraciones que usted está haciendo. Porque yo he conocido a muchas personas que se han resentido con Dios en su deseo de ver oraciones contestadas y de ver oraciones contestadas y de que esas oraciones realmente no fueron respondidas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Eso es un asunto de la voluntad de Dios en el corazón del hombre. Eso es un asunto de buscar a Dios entendiendo que Él es todo lo que usted necesita para vivir. Que Él es todo lo que usted emocional y espiritualmente necesita para vivir. Que Él es su todo, mi hermano. Que conteste o no conteste el deseo, o perdone el término, el capricho de su corazón. Porque a veces son caprichos. El asunto no se trata de lo que yo quiero, sino de entender y hacer la voluntad de Dios. En Santiago, el escritor dice: ustedes piden y no reciben. ¿Saben por qué? Porque pedís mal. Porque piden para sus deseos y para sus deleites.
Y por eso entendemos que muchas veces podemos estar errando detrás de Dios, creyendo manifestar un amor que está basado solamente en una intención de tener una respuesta. Yo le pregunto en esa noche, y con esto quiero sacudirle por un momento e incomodarle: ¿y qué pasa si Dios no le da lo que usted está pidiendo? Contéstese usted mismo. ¿Y qué pasa si Dios no responde a lo que usted le está pidiendo? ¿Va a seguir entendiendo que su voluntad es perfecta? ¿Va a seguir esperando en Él? ¿Va a seguir creyendo que no importa si Él le da o no le da lo que usted necesita? Él es suficiente. Y si lo tiene a Él, lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor. Hay alguien en esta noche que tiene que entender que lo único que necesita para vivir es la presencia de Dios, es la plenitud del Espíritu Santo en su vida. No es lo material, no es la casa, no es el dinero en la cuenta, no es la respuesta que usted está esperando. Lo que mantiene su fe en el Señor es su naturaleza y lo que usted ha conocido de Él. Entonces, la primera manera como el Señor se presenta a sus hijos es diciéndole: yo he venido para llenar en ustedes una necesidad emocional y espiritual. El que entiende que yo soy el pan de vida y come de mí, nunca estará patinando en la vida sin un norte seguro. Nunca estará herido allá en un rincón lamentándose de aquello que quiso tener y no tuvo. Siempre entenderá que lo que yo permito conduce a un propósito que a su momento usted podrá entender. ¿Cuántos dicen amén? Pero en Juan capítulo 8, y quiero que el tiempo me rinda para poder abarcar todo. A veces peleo con esto, mi hermano. Jesús, que fue la escena que nosotros vimos, se presenta a sí mismo como la luz del mundo. Vaya por favor a Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Y declara la santa palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay algo que se está estableciendo, y es un estado de oscuridad, un estado de tinieblas y un estado de ¿qué? De luz, un estado de claridad. Jesús se presenta a sí mismo como el que viene a sacar al hombre del entenebrecimiento, de la oscuridad. ¿Ha vivido usted momentos de oscuridad? ¿Ha vivido usted momentos donde usted sencillamente a 5 a 1 metro de distancia de donde está no puede ver claramente? ¿Ha experimentado esos momentos de oscuridad donde usted dice: ¿para dónde voy? ¿Cuál es el norte de la situación? O tal vez donde usted ha creído que está obrando de forma correcta, pero al final mira la consecuencia y es un error, producto de una decisión. Cuando Jesús se presenta a sí mismo como la luz de la vida, se está presentando como aquel que puede llenar una necesidad de guía y dirección en la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que dice: Señor, no me quiero equivocar. Señor, no sé qué camino tomar. Señor, no sé cuál es la mejor elección. Cuando usted entiende que en Jesús es suplida esa necesidad, usted puede esperar en Él y usted puede escuchar su voz y usted puede ser direccionado por un camino seguro. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo. Diciendo a sí mismo: yo soy el que vine a alumbrar el corazón del hombre, la incapacidad de acercarse al Padre, la incapacidad de ver el camino correcto. Yo soy ese que vengo a prenderte la linterna, que vengo a prenderte la lámpara, que vengo a decirte por dónde tú debes caminar. En el versículo 24 de ese mismo capítulo,
Mire lo que declara la palabra del Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque usted escuchó lo que decía en la escena. Jesús le está diciendo, pero ¿por qué no me entienden lo que les estoy diciendo? Les habló de tantas cosas, aún de la manera en que Él era Dios mismo manifestado en un hombre. ¿Recuerda cuando le dice que Abraham deseó ver ese momento? Y que Él fue antes de Abraham. Está hablando de su eternidad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y se está manifestando a su vida de esa manera. Pero encontramos aún la incapacidad de ver, de entender. Y yo pienso que a veces, así como el Señor le habló a esos fariseos y a esos religiosos de la época, en algunos momentos yo creo que Él también podrá decir lo mismo de nosotros. Pero ¿por qué es que no puedes entender lo que yo te estoy diciendo? ¿Por qué es que no puedes entender el camino que te estoy mostrando? ¿Por qué no puedes entender mis palabras? Porque muchas veces nosotros nos vemos en una postura similar. ¿Sabe el problema? No es que el Señor no se manifieste y que nos hable. El problema está en la incapacidad que nosotros tenemos de poder propiciar el poder escuchar la voz de Dios. Cuando usted le pide a Dios que le hable, entonces asuma una posición de querer escuchar. Porque muchas veces estamos diciéndole, Señor, háblame, pero completamente distraídos en tantas cosas. Háblame, usted necesita buscar el secreto de Dios. Usted necesita propiciar la atmósfera correcta donde usted pueda escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Donde usted pueda permitir que toda oscuridad que pueda haber en su vida y que le impide ver claramente un direccionamiento del corazón de Dios, en el nombre de Jesús, sea quitada. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como aquel que te puede guiar, como aquel que te puede hacer entendido en todas las cosas. Y sabe, cuando el Señor se presenta a sí mismo de esa forma, Él nos está dejando la responsabilidad en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se está diciendo, he hecho lo que tengo que hacer para que tú camines por un camino de éxito. Al final, si tú tomas un camino errado, al final, si tu fruto no es acorde, es porque fue tu decisión el no permitirme ser la luz que guía tu camino. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos dicen amén? Pero lo tercero, como Jesús se llama a sí mismo, es la puerta de las ovejas. Y si usted sigue progresivamente en Juan capítulo 10, a partir del versículo 7, Él está diciendo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos saben que el hombre también necesita seguridad de salvación? Y cuando Jesús se presenta como la puerta de las ovejas, está diciendo, yo soy lo que necesitas para llegar al Padre. Yo soy el que vine a abrir el camino para suplir tu necesidad de salvación. Yo soy el que pagué el precio. ¿Para qué? Para que no fueras al infierno, para que no fueras a condenación. Y Él se presenta a sí mismo como la única entrada autorizada al redil. Como la única entrada autorizada al reino de los cielos. Él está diciendo, yo hice lo que tenía que hacer y pagué lo que tenía que pagar para que tú seas parte de este rebaño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos son parte del rebaño del Señor? Bueno, hay 3 que se lo creen, los demás están como perdidos en el tiempo. ¿Cuántos creen que son parte del rebaño del Señor? Y sabe que esto tiene una connotación importante. ¿Sabe por qué? Porque si usted se reconoce a sí mismo como oveja, para usted también hay otra promesa.
Porque la cuarta frase que Jesús usó para referirse a sí mismo es: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Si usted se considera a sí mismo una oveja del rebaño del Señor, entonces esta promesa es para usted. ¿Y sabe lo que declara la palabra del Señor en Juan capítulo 10? Versículos 27 y 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa de Dios para todo aquel que en Él espera. Hay una promesa de protección, hay una promesa de seguridad. Hay una promesa de que todo estará bien, porque Él no deja descarriar a ninguna de sus ovejas. Porque Él no solamente se llama a sí mismo el pastor, Él se llama el buen pastor. Y si el buen pastor tiene que dar su vida por sus ovejas, la dará. Y Él así lo hizo. Y si te dio con Él la vida eterna, ¿cuánto más no te va a sustentar de los pastos que necesitas y del agua que necesitas para estar bien? Para tener una vida abundante conforme Él lo ha prometido. Es en este contexto donde declara la palabra que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando usted es pastoreado por el buen pastor, por Jesucristo, usted entenderá en su corazón que esas zarandelas, que esas añadiduras por las cuales a veces nosotros nos acercamos a Dios, no son otra cosa sino eso. Y que al tener usted la seguridad y la certeza de encontrarse en Cristo, Dios permitirá que su vida se conduzca a una vida de bendición y de abundancia conforme a su propósito. Que no depende de lo que usted haga, que no depende de cosas externas, sino del corazón y de la voluntad de Dios. Porque Él, como buen pastor, sabe lo que usted necesita. ¿Sabe usted qué hace el buen pastor a veces con la oveja descarriada? Le voy a contar así rápidamente. Tal vez usted lo ha escuchado en otras ocasiones. Pero cuando hay una oveja que se descarría, la primera, la segunda, la tercera vez, y ya empieza a meter el rebaño en problemas, el buen pastor toma una vara, lo pone, ¿verdad?, en la pata de la oveja, hace fuerza y le quiebra la pata. ¡Ay! Sí, el buen pastor lo hace. Y toma aceite y durante algunos días empieza a ungir su herida y pone una venda. ¿Y sabe qué tiene que hacer esta oveja? Depender completamente del buen pastor. No puede caminar, no puede valerse por sí misma. Así que el buen pastor la lleva a las aguas delicadas. Así que el buen pastor la lleva al lugar de los pastos verdes. Así que el buen pastor la pone en su regazo y se acurruca en medio de las vigilias de la noche, porque si viene el lobo, esa oveja no va a poder correr por su vida. Pero al cabo de un tiempo, cuando la pata de la oveja sana, ¿qué cree usted que pasa con el corazón de la oveja? Pongámosle sentimiento a la oveja. Es una metáfora. Pero ¿qué cree usted que pasa con la oveja? Se ha vuelto tan dependiente del pastor que no se quiere separar ni un momento. El buen pastor sabía lo que necesitaba. Señor, pero ¿por qué estoy atravesando esto? Señor, pero ¿por qué tengo que pasar momentos de dolor? Señor, pero ¿por qué tengo que pasar momentos de pérdida? Señor, pero ¿por qué a veces como que las cosas no me salen? Hay algo en el corazón de Dios que tiene conocimiento de aquello que tú no conoces y que va direccionado a un propósito que tal vez tú no puedes entender, pero que es mayor a lo que tú estás percibiendo. Y cuando tú amas a Dios con todas las fuerzas y asumes su voluntad, al final entenderás que aún esas cosas que se veían mal se direccionaron para bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero Jesús dijo de sí mismo también en Juan capítulo 11 versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos recuerdan esas palabras?
Y eso lo dijo delante de la tumba de Lázaro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo a la mujer, ¿crees esto? Te pregunto, ¿crees esto? Y cuando Jesús se presenta como la resurrección y la vida, usted nota el contraste. Él está diciendo, yo tengo poder, ya sea sobre la vida o sobre la muerte. Si estás vivo, estoy contigo. Pero si mueres, tengo el poder para resucitarte. ¿Cuántos dicen amén? Tengo el poder para levantarte. Tengo el poder para redimir tu alma. Y estamos hablando de un elemento espiritual, de tal manera que quita todo temor existencial. ¿Cuántos personajes públicos no han fallecido? Y en las entrevistas que le hicieron en momentos, manifestaban que les daba miedo morir. ¿Sabe usted por qué está el temor a la muerte? Por un asunto de no tener claro y de no tener seguro nuestra eternidad. Si usted es un cristiano que aún tiene conflictos en su mente y en su corazón con este tema, usted tiene que considerar su seguridad de salvación. Porque el apóstol Pablo lo manifestó de una manera clara. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sea que viva o muera, le pertenezco a Él. Porque entiendo que mis días están contados en sus manos. Porque entiendo que cada oportunidad de vida es la posibilidad que me da de obedecer y caminar conforme a un propósito. Así que el que se llama a sí mismo resurrección y vida te está diciendo, no temas. La muerte para el Hijo de Dios no puede ser una coyuntura de temor, sino una esperanza futura. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso también, como sexto, el Señor se llama a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 14, versículo 6. Él se llama a sí mismo como el que tiene la capacidad de sustentar todas las cosas. Y esto es un asunto de bienestar, mi hermano. Cuando miramos a Jesús presentándose como el camino, la verdad y la vida, estamos mirando que Él está supliendo toda situación de bienestar en la vida de sus hijos. Estamos en Juan capítulo 14, donde se manifiestan estas palabras de Jesús. A partir del versículo 11. Y quiero que usted lea esto o escuche lo que dice las Escrituras, porque declara la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Y sabe cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida? Cuando los discípulos tienen un diálogo y le dicen: Señor, tú has dicho que te vas, pero ¿dónde te buscaremos? ¿A dónde te vas? Y en el versículo 12 Él le dice: tengan seguridad que yo me voy a hacer una morada donde ustedes también puedan estar conmigo, y vendré y los llevaré cerca de mí. Y el Señor está resolviendo no solo el problema de la muerte, sino el problema de la eternidad, donde brinda un sentido de bienestar. ¿Cuántos saben que tienen una morada en los cielos? ¿Cuántos saben que tienen una casa en los cielos? ¿Cuántos saben que hay un lugar preparado por Jesús para usted que ha creído en Él, para usted que ha confiado en Él, para usted que camina en su palabra? Esto es un sentido de bienestar. ¿Cuántas personas o las personas normalmente desean tener una casa? ¿Saben para qué? Para sentir que por lo menos tienen algo. Y usted escucha a los muchachos, vea, por más tremendos que sean, y se los digo yo porque conozco el contexto, diciendo: yo quiero tener mucha plata para comprarle un ranchito a mi mamá,
Porque el sentido de bienestar se relaciona con ¿qué? Con una vivienda. Se relaciona con una vivienda. Y hay personas que dicen, yo no he adquirido nada, vea, no tengo ni casa. Porque el sentido de propiedad se relaciona con ello. Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, todo está seguro en mí. Yo soy el camino que te lleva a casa de papá. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el camino seguro a la morada que ha sido preparada para ti, por cuanto has creído en mi sacrificio. Pero yo soy la verdad que hace posible todas las cosas. Yo soy la verdad que te afirma que esto es real, y soy la vida. Todo lo que necesitas se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero por último, y es la séptima afirmación que Jesús hace de sí mismo: yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿qué puedes hacer separado de Dios? Pregúntele, ¿qué puedes hacer separado del Señor? Y la respuesta va a ser nada. Nada puedes hacer separado del Señor. ¿Y sabe cuál es la situación principal, la esencia de este texto? El Señor le está pidiendo a sus discípulos que entiendan que Él es la planta genuina de la cual fluye toda verdad espiritual, toda vida espiritual. Pero que Él los ha puesto bajo un diseño de productividad. Y la única manera en la cual tú puedes ser productivo como ser humano es cerca de Él, es permaneciendo en Él. Diga conmigo, permanecer. Usted necesita permanecer. Usted necesita permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Usted necesita permanecer pegado a la vid verdadera, que es Jesús mismo. Y cuando usted entiende esto, usted pasa de un nivel que yo le llamo siervo. Todos hemos sido llamados a servirle y a entregarle nuestras vidas al Señor en servicio, porque es lo mínimo que podemos hacer por amor. Cuando usted dice, Él se entregó a sí mismo, se humilló, se dio. ¿Qué puedo hacer yo por Él? No le puedo pagar. Pero entiende que en una condición de corresponder, lo mínimo que usted puede decir es: Señor, aquí estoy, mi vida es tuya y yo te sirvo. Pero hay un nivel de mayor intimidad. ¿Y sabe cuál es ese nivel? El nivel de la amistad. Y Dios ha preparado ese nivel, ¿sabe para quién? Para todo aquel que permanece en Él. Y yo quiero terminar leyéndole lo que dice este texto en Juan 15, a partir del versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Diga conmigo, obediencia. ¿Quiénes serán sus amigos? Aquellos que hacen lo que Él manda. Aquellos que obedecen. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Entienden esta noche para qué usted fue plantado en esta tierra? ¿Entienden esta noche que usted no puede dejar este mundo sin cumplir el propósito y la voluntad establecida de Dios para su vida? No fue que usted eligió a Dios, fue que Dios lo eligió a usted. Fue que Dios puso su mirada en su vida. Fue que aunque usted quiso desistir, que aunque usted quiso salir corriendo en el día de la prueba, que aunque usted tal vez se separó en algún momento de la vid verdadera, sus lazos de amor le atrajeron y no pudo resistir, como lo dijo el profeta.
Es que es Dios cada día quien le da la capacidad de permanecer. Y Él está diciendo: yo te he puesto para que vayas y lleves fruto, pero no cualquier fruto. Yo te he puesto para que lleves fruto y tu fruto permanezca. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, dice el Señor. Nosotros empezamos por el final de la historia y quiero que usted entienda en su espíritu esto. Empezamos por querer que Dios nos dé todo lo que nosotros pedimos. Pero es que resulta que ese es el resultado, no es el inicio. Ese es el producto final. Cuando usted alcance a tocar el corazón del Dios que le ha cautivado, que le ama con amor eterno, usted podrá hacer que el cielo se mueva a su favor. Usted podrá hacer que lo imposible se vuelva posible, mi hermano. Usted podrá ver los cielos abiertos y los milagros descendiendo del cielo y las maravillas de Dios moviéndose a su favor. Pero usted tiene que entender que usted le sigue, no por las señales, no por los milagros, no por lo que espera de Él, sino porque Él es el yo soy. Porque Él es todo lo que usted necesita. Porque no importa lo que venga, tenga o no tenga, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Y cuando usted logre tocar el corazón de Dios, entonces Él mismo dice a sus hijos, a sus amigos: porque yo quiero que todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él quiere bendecirle. Él quiere bendecirle. Pero usted necesita conocer a Dios más allá de una oración de búsqueda, de una oración de petición, de una oración de necesidad. Y yo tengo que decirle en esta noche, perdóneme por lo que le voy a decir, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, se está buscando al Señor por necesidad. Si no, entonces, ¿por qué cuando estamos bien no tenemos los mismos niveles de intensidad en buscar a Dios que cuando estamos mal? ¿Por qué cuando tienes trabajo no buscas a Dios de la misma manera como cuando te pasan la carta de despido y te dicen: estás desempleado? ¿Por qué entonces a veces nuestra búsqueda de Dios se limita a una petición, a una respuesta, a una espera? Dios conoce el corazón. La palabra declara que Él pesa los corazones. A Él no lo podemos engañar. Y hay algo que es su gracia, que reposa sobre aquel que Él identifica como un íntimo, como un amigo, como un cercano. Y es tan especial, mi hermano. Yo le digo, en mi experiencia, eso ha sido algo que ha sostenido mi vida, ha sustentado mi vida. Y me honra el saber que el Señor piensa en mí. Recuerdo que hay momentos tan específicos donde Dios me ha hecho saber que piensa en mí y que yo he tocado su corazón a través de cosas tan sencillas. Hoy, mientras meditaba en esta palabra, el Espíritu traía a memoria hace algunos años atrás un momento de mucha dificultad en mi vida. Había una situación económica muy hostil. Y yo recuerdo que en medio como de la gota que es la que hace rebosar el vaso, en medio de mi dolor, yo me postré delante del Señor y le decía: Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué nos está tocando esta situación? ¿Por qué, Señor, tenemos que experimentar esta situación que es tan compleja, Señor? Que quiebra, que duele, que parte el alma. Y lo mío para Él no era sino el expresar el dolor de mi corazón. Y yo recuerdo que en medio de esa oración, que Dios sabe que era una oración genuina, una persona que es cercana a mí, pero que hace mucho rato no hablaba con ella, una pastora de la ciudad, que Dios usa mucho en el mover profético, me llama cuando yo termino de orar y me dice:
No sé por qué, pero hace unos minutos Dios me dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo y que empezara a orar por ti. Y esta es la palabra de Dios para ti. Es necesario que pases por el valle de la escasez. Es necesario que experimentes la realidad de lo que es la necesidad. Y empieza a ministrar mi corazón y a decirme: el Señor te dice no temas, Él tiene el control de todas las cosas. Eso para mi vida y para la experiencia que estaba teniendo era como un bálsamo, como un refrigerio. Pero lo que entendía que era lo más asombroso en mi corazón era la diosalidad de Dios. Usted sabe que en el Señor no hay coincidencias. Como el Señor me hace sentir que Él sí está escuchando, que mi oración logró tocar su corazón. Porque cuando su oración logre tocar el corazón de Dios moverá las cosas a su alrededor para hacerle saber que Él tiene cuidado de usted. Y si hay un momento en el cual usted está pensando volver atrás, Él se encargará de decirle: no temas, no desista, yo estoy trabajando contigo, no vayas a desfallecer. Y esta es la palabra de Dios para alguien en esta noche. Es un no temas. No temas, espera, confía, descansa de que tienes temor. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy tu camino, yo soy tu verdad, yo soy tu vida, yo soy la vid verdadera. Él es todo lo que tú necesitas. Él es tu presente y tu futuro. Tal vez no puedes ver el camino claro frente de ti o a tu alrededor, pero lo único que necesitas saber es que Dios está contigo y que Él no te va a soltar. Que tú lo puedas entender en esta noche en tu espíritu. No importa lo enredada que esté tu mente, no importa la manera como te puede intimidar la situación que está viviendo, no importa lo complejo que pueda parecer, no importa que a tu alrededor todo parezca cerrado, todo parezca imposible. El Dios que ha dicho que tiene el poder para levantar a un hombre que ya se ha muerto de días y aún hiede, tiene el poder para hacer resucitar tu sueño, para hacer resucitar tu respuesta, para hacer resucitar aquello que tú necesitas ver. Él es tu todo. Y por eso le decía al inicio: el que ha conocido la verdad del gran yo soy no se podrá quedar callado con tan grande tesoro en su corazón. Tendrá que decirle a otro: hay esperanza. Tendrá que decirle a otro: estás viviendo el infierno en esta vida, pero ciertamente lo que Dios quiere que sepas es que hay esperanza, es que en Él puedes encontrar lo que necesitas. Necesitamos ser trompetas, necesitamos levantarnos y poder contagiar a otros de lo que nosotros mismos hemos recibido. Pero como entendemos por lógica natural, nunca podremos dar aquello de la cual no hemos recibido. Y la invitación de Dios en esta noche es: suéltate, no temas. Acalla tus dudas y tus temores. Yo hoy me presento delante de ti para que tú confíes en que yo soy todo lo que tú necesitas. Su palabra declara que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y este texto en Apocalipsis 1:8 termina diciendo: el Todopoderoso. Póngase de pie, por favor.